Sí. Sí, sí, aceptar. Bienvenidas y bienvenidos, queridas y queridos amigos. Hoy es un gran día, mucha alegría verlos y verlas tanta gente amiga. Y para ponerle un poquito de contexto, les contamos que hemos venido llevando un proceso con Marcelo de estudio de las máquinas, de los enneagramas, de la máquina punto, de las cartas T. Y en ese contexto, pues nos surgió la idea de pedirle que nos hiciera una charlita sobre física cuántica y su relación con la conciencia, aprovechando todo el conocimiento que él tiene y su formación académica también en física. Así es que aquí lo tenemos hoy y le agradecemos tanto a Marce que siempre está dispuesto a poner sus conocimientos para el bienestar común. Así es que procedemos, Mar. Buenísimo, buenísimo. Buenas tardes, gracias por estar acá. Buenas tardes, buenos días, buenas Buenas tardes, noches. gracias. Eh, Gracias. Gracias por estar acá, por compartir un tema que de un modo u otro a todos nos toca. Ujú. Porque cuando hablamos de física cuántica, no solo hablamos de átomos o de partículas, hablamos también de la forma en que entendemos la realidad. Y en última instancia de cómo participamos en ella. Hoy escuchamos la palabra cuántico en todas partes. Hay sanaciones cuánticas, hay dietas cuánticas, hay amor cuántico y hasta hay cosméticos cuánticos. Me parece algo así, ¿no? Pero, ¿qué dice realmente la física cuántica? ¿Y qué tiene que ver, si es que tiene algo que ver con la mente, con la conciencia y con eso que llamamos realidad? Para entenderlo, vale la pena empezar por el principio, cuando la luz todavía era un misterio, cuando se buscaba estudiar la naturaleza de la luz, cuál es el origen de la luz, cómo se genera la luz. Para entenderlo vale la pena empezar por ahí, ¿no? Hasta el siglo XIX había una discusión clásica. ¿Qué es la luz? ¿Cuál es su naturaleza? Por un lado estaba Isaac Newton, ¿sí? Que sostenía que la luz estaba formada por pequeños corpúsculos, ¿sí? Así Como, digamos, como una pelotita, ¿no? Y por otro lado estaba Christian Huygens, que afirmaba que la luz eran ondas, vibraciones que se propagaban, como el sonido o las olas del mar, ¿sí? En estas dos teorías son totalmente opuestas. Y para explicar un poco de forma simple, imaginemos que tenemos una pelotita de ping-pong, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta pelotita de ping-pong puede salir por la puerta o puede salir por la ventana, pero no puede salir por la puerta y por la ventana al mismo tiempo, ¿sí? En cambio, una onda que se propaga en el medio puede salir de esta habitación por la puerta y por la ventana. Si alguien está al otro lado de la puerta, puede escuchar, o si está al otro lado de la ventana, puede escuchar al mismo tiempo. Entonces la onda se propaga en el medio, ¿sí? Y ocupa todo el espacio que está en el cual se está generando, ¿no? Entonces es un poco la diferencia entre una visión corpuscular, o sea, como una partícula definida, y como onda. Eh, el sonido tiene varias características, por ejemplo, se superpone entre sí, se expande, se anula, ¿sí? Es más, el punto de emisión de la onda está fija y se puede trasladar a lo largo del espacio, ¿sí? Transmitiendo su vibración. Entonces, esas dos posturas eran totalmente antagónicas y durante mucho tiempo la teoría de Newton dominó, porque bueno, Newton era Newton. Newton era el que estableció la ley, el que inició la física y todo lo que él iba planteando era válido y hasta el día de hoy seguimos usando la física de Newton, ¿no? Entonces es un personaje muy reconocido. El de la manzana, ¿no? El de la manzana que se le cae en la cabeza y, y que, ¿sí? Entonces, justamente ese peso que tenía Newton era muy fuerte. Entonces,
La teoría corpuscular era la que dominaba, hasta que a fines eh, del siglo XIX, bueno, a mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XIX, comenzaron a haber varios experimentos y estudios con respecto a la luz, y se vio que la luz tenía comportamientos efectivamente de onda, ¿sí? Entonces la luz interfería entre sí misma, y hubo un famoso experimento de la doble rendija, ¿sí? En esa doble rendija, la luz atravesaba las dos rendijas y había interferencia, como cuando en el agua soltamos unas dos piedritas, se producen las ondas, ¿sí? Y se interfieren unas con otras, se montan, ¿sí? Se superponen unas a otras ondas, ¿no? Entonces, con esos experimentos y más tarde Maxwell unificó, unificó toda en su teoría electromagnética. Entonces la luz, porque una de los aspectos que se decía que la luz no era una onda, era porque cómo se transmitía la onda. Por favor, cierren sus micrófonos, por favor. Denme un segundito, no sé quién está abierto el micrófono. Bueno, entonces se veía que, por ejemplo, la luz, si es que era una onda, ¿cómo es que llegaba del Sol a la Tierra si no había ninguna materia de por medio? Entonces no podía, la onda necesita de un medio, ¿no? El sonido, por ejemplo, necesita del aire. Por el aire puede transmitirse el sonido. Si no hubiera aire, no nos podríamos escuchar. Entonces, justamente, ¿cómo llegaba la luz desde el Sol a la Tierra si no había nada? Entonces ahí surgió la teoría de que había un éter, una sustancia, el éter. Acuérdense, el éter para los griegos era la quinta, era el quinto elemento, ¿no? Entonces le pusieron, los físicos le pusieron el nombre de éter a esa sustancia que no se podía ver, no se podía, sí, que era por medio del cual se transmitía la luz, supuestamente. Después ya con la teoría de Maxwell, las ondas electromagnéticas no necesitan de un medio para transmitirse, ¿no? Como la luz. Bueno, pero con los estudios de Maxwell, la luz ya se determinó que eran ondas, pero resulta que habían fenómenos que no, que por la teoría electromagnética no cuadraban, ¿no? Y sucede que a principios del siglo XX, en 1900, bueno, 1900 todavía es el siglo XIX, ¿no? ¿Sí? El siglo XIX termina justo en el 1900. El 1901 ya es el siglo XX. Igual que el siglo XX termina en el 2000. Bueno, entonces, en 1900, él estudiando el cuerpo negro. ¿Qué es un cuerpo negro? El negro, el color negro, es que no emite luz, ¿sí? Los diferentes colores se dan por las frecuencias. Cada color tiene una determinada frecuencia, y de acuerdo a la frecuencia nos da el color, ¿sí? Entonces, el espectro visual va del rojo al violeta. Lo que está fuera del rojo y el violeta no podemos percibirlo. Esas frecuencias más arriba del violeta, o sea, los ultravioletas, no podemos observarlos, pero tampoco los infrarrojos, que están bajo el rojo. Entonces, en el cuerpo negro, un cuerpo negro es el que absorbe toda la luz y no emite luz. Emiten otras frecuencias, emite rayos ultravioletas e infrarrojos también, ¿no? Pero el color no. Entonces, en esa frecuencia no hay, y resulta que, según las ecuaciones planteadas, daba infinito en las zonas del ultravioleta. Por eso se llamó ese fenómeno en la teoría, en los cálculos matemáticos, daba infinito. En física, los infinitos el infinito matemáticamente dentro del campo de la física es un aspecto eh, que busca una nueva teoría. Siempre son los límites de cualquier estudio, siempre los infinitos en física. Cuando matemáticamente nos da infinito, es porque algo, hay que cambiar la teoría, o hay otro modelo que pueda ajustarse a ese, que no se ajusta. ¿Se entiende, no? Porque en realidad el infinito, como tal, en el campo de la física no existe, ¿no? Entonces, bueno,
Entonces la ecuación daba, esa zona daba el infinito, cuando experimentalmente no era infinito. Entonces no había un modelo matemático. Y ahí justamente Max Planck planteó esto de lo llamó quantum, ¿sí? Él lo llamó quantum. Eh, y esto de la emisión del cuerpo negro lo resolvió proponiendo algo que, según él mismo dijo, era una idea para salir del paso. Él dijo que era un acto desesperado, ¿sí? De hecho, él no lo creía mucho, pensaba que debe haber algún modelo que podía ser mejor que el que estaba planteando él. Ese modelo que lo planteó fue solamente para justificar el experimento que estaba haciendo con respecto al- a esta emisión del cuerpo negro. A esto le llamaron quantum. Quantum significa cantidad, ¿sí? De latín quantum, que es cantidad, que es un paquete de luz. Es un paquete de luz y que la luz era cuantificable, o sea, era cuantizada, ¿no? No era continua, era discreta. Esto de continuo y discreto en matemáticas se entiende. Lo continuo es como que, por ejemplo, tenemos 1.1, 1.0001, eso es continuo, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando uno va a comprar, por ejemplo, los líquidos, medimos el volumen, es una medida continua, ¿no es cierto? Pero si queremos comprar huevos, es discreto, es decir, compramos un huevo, dos huevos, no podemos comprar 1,2 huevos, ¿no? Se entiende lo que estoy hablando. Entonces, son como números fijos. Entonces, Max Planck planteó de que la energía estaba cuantizada, es decir, no era una unidad continua, sino era discreta. Habían uno, dos, tres, o sea, como unidades, ¿no? A la cual se le llamó la constante de Planck, que es una cantidad determinada de energía. Entonces él mismo decía, no me tomen muy en serio, esto es un truco matemático, lo de los paquetitos de luz. Y de hecho también muchos físicos que fueron los iniciadores de la física cuántica no estaban muy convencidos y estaban buscando un modelo, un mejor modelo. Simplemente era un modelo matemático para ellos, ¿no? El caso de Max Planck, el mismo caso de Einstein, que nunca estuvo de acuerdo con la física cuántica hasta cuando falleció. Bueno. Y justamente Einstein fue otro de los físicos con el efecto fotoeléctrico que justamente alimentó y dio forma a la física cuántica. Sí, el efecto fotoeléctrico es que cuando un haz de luz o de electrones choca sobre una superficie, este emite fotones, o sea, paquetes de luz, ¿no? ¿Sí? Y él fue, a la final, Einstein fue el que ratificó los experimentos de Planck con ese tema de los fotones, ¿no? Los paquetes de luz. De pronto la luz era onda y partícula al mismo tiempo. Tenía un comportamiento de onda y tenía un comportamiento de partícula, ¿sí? Cuando hablamos de la refracción es un fenómeno este, ondulatorio, ¿sí? Se refleja la luz, se refracta la luz, es un tema ondulatorio. Aunque inicialmente se pensó que eran partículas, corpúsculos, porque también podía ser explicada desde ahí. Pero hay otros fenómenos como la interferencia entre ondas que no puede ser explicado desde el punto de vista corpuscular. Bueno, y en la década siguiente, ¿sí? Entre 1910 y 1920, hubieron varios físicos. Hubo el caso de Bohr, Heisenberg, Schrödinger, no sé bien cómo se pronuncia, Schrödinger, no sé cómo, cada uno aportando diferentes piezas a este rompecabezas. Bohr propuso que los electrones giraban en niveles discretos, ¿sí? Es decir, que habían niveles de energía y que los electrones solamente este, podían estar en ese nivel de energía. Cuando se aumentaba el nivel de energía, había lo que se denomina un salto cuántico. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un electrón en un nivel,
y de pronto se encuentra en otro nivel, es como que estuviera aquí en un nivel y de pronto salta a otro nivel. Es como que aparece en un nivel y desaparece en el siguiente, o sea, desaparece y aparece en el otro nivel. ¿Se entiende, no? Como que algo está, de pronto desaparece y está en otro lado. No es que ha viajado a ese otro lado, sino que estaba aquí y aparece acá, ¿sí? Entonces son fenómenos que desde nuestra experiencia no es una experiencia habitual, ¿no? Entonces eso se da solamente a nivel cuántico, a nivel de las partículas subatómicas. Entonces, ese es lo que propuso Bohr. Heisenberg formuló el principio de incertidumbre, ¿sí? El principio de incertidumbre, mostrando que no se puede conocer al mismo tiempo, simultáneamente, la posición y la velocidad de una partícula con total precisión. Bueno, y otro físico, el que les decía Rödinger, o Schrödinger, no sé, bueno, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Desarrolló Schrödinger. la ecuación de onda, ¿sí? Esta ecuación de onda es la que describe la ubicación, la posible ubicación probabilística de una determinada partícula, ¿sí? Entonces, pero esta ecuación de onda en realidad indicaba desde un punto de vista probabilístico la ubicación de la partícula, que es un tema de posibilidades o de probabilidades, ¿sí? Y él estaba en contra de esa visión de que la partícula era al mismo tiempo onda, ¿no? Y que había un tema de superposición en la onda y había el tema de lo que se llamaba el colapso de la realidad, ¿no? El colapso era que el observador incidía directamente en el experimento. Entonces él dio su famoso, hay el famoso gato, el gato de Schrödinger, ¿sí? Famoso gato que se supone que está un gato dentro de una caja, junto a un átomo radioactivo, ¿sí? Que puede o no puede desintegrarse. Digamos que hay un 50% de que se desintegre y un 50% de que no se desintegre. Entonces, para algunos físicos, ¿sí? Donde el observador intervenía directamente en el experimento, porque hubieron varios experimentos en los cuales una partícula pasaba por una como partícula, pasaba por una rendija o pasaba por la otra, ¿sí? Eh, pero cuando poníamos como onda, pasaba por las dos. Entonces es un tema que un poco desde un punto de vista racional está fuera de la racionalidad, ¿no? ¿Cómo puede pasar por uno y no pasar por otro, pero al mismo tiempo pasar por los dos? Eso es algo ilógico, totalmente ilógico. Y contra eso estaba justamente Schrödinger, aunque él fue uno de los principales en establecer la ecuación de onda. Y su famoso gato, ese gato de que el gato estaba vivo y muerto al mismo tiempo, que era para él, él hablaba de los zombies cuánticos, ¿no? Que los gatos eran zombies cuánticos. Actualmente ya se sabe, porque hubieron experimentos posteriores, les voy a comentar luego, que en realidad pasan estos fenómenos rarísimos, que no se logran entender bien, ¿sí? Que el observador interviene directamente en el resultado del experimento. El observador no es solamente el que observa el fenómeno, ¿sí? Sino que también, a su vez, el observador incide en el fenómeno. Bueno, como les decía, Schrödinger solamente quería demostrar de que era un absurdo, de que era un absurdo el planteamiento que lo decía la interpretación de Copenhague, ¿sí? Donde estaba Bohr y Heisenberg, entre otros físicos, ¿no? Que hablaban de ese tema del comportamiento dual, ¿no? De onda-partícula. Entonces, por un lado estaban Bohr y Heisenberg con la interpretación de Copenhague diciendo la función de onda no describe la realidad tal como es, sino nuestro conocimiento de ella. Lo que existe son probabilidades y el acto de observar es lo que define el resultado. O sea, el observar es el que resulta, el que
el que incide directamente en el resultado. Es decir, la conciencia humana es la que define el resultado de un fenómeno. Para ellos, la realidad cuántica no estaba totalmente determinada antes de medir. Había una especie de apertura, una indeterminación esencial. Einstein, por ejemplo, Einstein no estaba nada convencido. Y ahí la famosa frase de él que dice que Dios no juega a los dados. Es decir, que no puede ser un tema, digamos, de probabilidades simplemente, ¿no? Y él también decía, ¿de verdad creen que la luna no existe cuando nadie la mira? Para él la física cuántica tenía que ser incompleta, ¿sí? Sentía que debía haber algo más profundo debajo, las variables ocultas. A ver, esto de las variables ocultas, para que se entienda, cuando uno lanza los dados, por ejemplo, uno no sabe en qué número va a caer el dado, ¿no es cierto? Puede caer en 1, en 5, en 2, ¿sí? Pero eso no depende, no es totalmente azaroso, depende de cómo agitemos si pudiéramos medir exactamente con qué fuerza, con qué velocidad agitamos los dados, podríamos determinar con ciencia cierta en qué cara va a caer, ¿sí? Pero en la física cuántica no es así. Entonces, entonces Einstein decía, debe haber variables ocultas, o sea, situaciones que no conocemos que puedan describir esas propiedades concretas. Entonces él decía que la física cuántica estaba incompleta, ¿no? Entonces había esa discusión entre esos dos grupos. Durante décadas, esto fue un debate filosófico, hasta el año 1964, donde un físico John Bell, convirtió esta pregunta filosófica en un test experimental. Él demostró matemáticamente que si el universo es local y realista, es decir, si no hay acción fantasmal, si a distancia, porque justamente Einstein decía que no puede haber una acción fantasmal, o sea, una acción externa al fenómeno que no puede determinar qué resultado va a dar. Como les decía, no se puede saber al mismo tiempo la posición de una partícula y su velocidad. O determinamos la velocidad o determinamos la posición, pero no podemos determinar la posición, ¿sí? Y también es un tema de probabilidades para que un fenómeno se dé determinadamente. O sea, por ejemplo, si en un átomo incitamos al átomo con energía para aumentar la energía de un electrón, ese electrón va a pasar de un nivel de energía a otro nivel. Pero no sabemos y no se puede calcular por la misma naturaleza, ¿sí? De en qué momento va a pasar. Depende del observador, curiosamente. Depende del observador para que pase eso. No es lo mismo cuando, por ejemplo, tenemos una cuerda de violín y estamos ajustando, ¿no? ¿Sí? Entonces, si seguimos ajustando por el sonido, podemos saber que está cerca de que la cuerda vaya a saltar, ¿no es cierto? Pero no podemos determinar el momento exacto en que va a saltar. Eso es porque justamente no conocemos todas las variables, no conocemos exactamente con qué fuerza estamos apretando el tornillo para ajustar la cuerda del violín. Pero en la física cuántica no es un tema de falta de información, sino que es parte de la misma naturaleza. Y esto fue demostrado por Bell frente a sus desigualdades. Sí, efectivamente, los resultados del experimento de Bell es que no es local. Lo que le ocurre a una partícula puede influir instantáneamente en el estado de otra partícula entrelazada, sin importar la distancia que los separe. El entrelazamiento cuántico es real. Es decir, tenemos dos partículas que están entrelazadas. Es decir, lo que hagamos a una partícula, sí, también incide en la otra partícula que está enlazada, independientemente de la distancia. Podríamos llevarle una partícula al otro lado del planeta o al otro lado de la galaxia, lo que sea. Los fenómenos, como están enlazadas esas dos partículas, lo que le suceda a la una va a contraponer la otra, ¿sí?
contrariamente, ¿no? Se compensa la cosa, ¿no? Se equilibra. Entonces, esta dualidad, este comportamiento de una partícula a la otra simultáneamente. A ver, recordemos que dentro de la física hay también el tema de que nada puede viajar más rápido que la luz, ¿sí? Entonces, la información que le demos a la una partícula no puede ser simultánea en la otra partícula, desde el punto de vista físico, a menos que esté entrelazado. Hay ese entrelazamiento cuántico. Y ese entrelazamiento cuántico es real y fue demostrado por Bell. Entonces no es solamente local. No es que incide, lo que hagamos en el uno incide como un tema de causa y efecto, ¿no? Sino que la causa y el efecto se da simultáneamente en las dos. Y por otro lado, que no es las propiedades de las partículas como el spin es simplificando diríamos que es el movimiento giratorio de una partícula, ¿no? Eh, las propiedades de las partículas como el spin no están definidas antes de que las midamos. No es que no las conozcamos, es que literalmente no existen hasta el acto de la medición. O sea, una partícula no tiene spin mientras no medimos el spin de esa partícula, curiosamente. Y eso fue demostrado experimentalmente por Bell. Y hay diversos experimentos mucho más modernos que los de Bell, ¿sí? Que hasta el 2015, donde se cerró todas las posibilidades, todas las lagunas experimentales, confirmando con un nivel de certeza abrumador que las descripciones cuánticas es completa. Y esto no es una cuestión de fe o de filosofía, es una conclusión basada en evidencia experimental dura y reproducible. Todos tenemos celulares, ¿sí? Estos celulares funcionan con física cuántica porque lógicamente están formadas por partículas, eh, las partículas tienen este comportamiento. Entonces, toda la tecnología actual, ¿sí? Toda la nanotecnología, todo es basado en la física cuántica, ¿no? Y esa aleatoriedad, ese salto cuántico, no es un no sé, la naturaleza es así. Lo que nos falta no era información, sino la comprensión de que la realidad, a nivel fundamental, a nivel de partículas, es probabilístico, ¿sí? Y no es solamente local, es universal, hay una interconexión de las diferentes partículas. Así es que Einstein, Schrödinger y Planck eran gigantes cuyo escepticismo forzó a la física a profundizar y a buscar pruebas más allá de las ecuaciones. Pero la naturaleza al final ha dado su veredicto. A través del experimento, el universo es, en su nivel más básico, inherentemente aleatorio y entrelazado. Es una de las conclusiones más humildes y asombrosas de la ciencia. Hemos llegado al límite de lo que se puede predecir. Estamos seguros no porque lo creamos, sino porque lo hemos comprobado. A partir de ese momento, algo quedó claro. El observador ya no podía pensarse como una cámara imparcial externa al fenómeno. De algún modo, la estructura misma de la realidad parecía incluir la interacción, la relación, la observación. Y eso abrió un campo amplio, enorme, en la filosofía, en la psicología, en la teoría de la conciencia. Y todas las disciplinas que intentan entender cómo construimos y participamos en el mundo que vivimos. La discusión sigue viva, pero hay algo cambió para siempre. El observador ya no podía pensarse como alguien externo. Y eso abrió un diálogo enorme entre él con la filosofía, la psicología y justamente esa reflexión que tenemos sobre la conciencia. Aunque la física cuántica nació para describir el comportamiento de partículas subatómicas, electrones, fotones, átomos, ¿sí? No siempre es fácil imaginar cómo esos fenómenos extraños se manifiestan a gran escala. Muchos piensan que eso es para el mundo microscópico, no para nosotros, pero no es tan simple.
hay sistemas reales, cotidianos, o al menos diseñados tecnológicamente, que muestran efectos cuánticos macroscópicos, es decir, cuánticos en algo que podemos sostener en la mano y ver en un circuito tangible. Y justamente los que ganaron el Premio Nobel de Física actualmente, ¿sí? Hay que tomar en cuenta, bueno, los premios Nobel a nivel de la ciencia sí son muy rigurosos. No es lo mismo que, por ejemplo, el Premio Nobel de la Paz que le acaban de dar a ¿cómo se llama? La venezolana, ¿no? Que son por cuestiones políticas. Pero a nivel de la ciencia sí es muy riguroso el tema ¿sí? Entonces, bueno, en los superconductores es un ejemplo clave, son los superconductores. ¿Qué es un superconductor? Es, es, es un, digamos, es un metal o algo que puede, donde no tiene resistencia para circular la energía eléctrica. La, la resistencia eléctrica es nula, ¿sí? Todos los cables eléctricos tienen resistencia eléctrica, por eso se calientan. Si todo hay, en todo hay resistencia, hay contacto, y al haber contacto hay calor, y todo lo que es eléctrico se calienta, ¿no? Nuestros computadores se calientan por ese movimiento de las partículas. En los superconductores, en cambio, no hay resistencia. ¿Cómo se hace eso? Bajando las temperaturas. Baja la temperatura del conductor a temperatura cercana a cero y se elimina esa resistencia en el movimiento. Entonces, justamente mediante los superconductores, cuando se enfría ciertos materiales hasta temperaturas muy bajas, los electrones se emparejan, los llamados pares de Cooper, ¿sí? Se emparejan, ¿sí? Y forman, hay un entrelazamiento entre las partículas y dejan de comportarse como partículas individuales. En lugar de ello, actúan colectivamente, como un estado cuántico único compartido, pero millones de electrones, muchos electrones. Entonces ya no es un fenómeno simplemente de dos partículas, sino son de muchos y ya se puede percibir ese fenómeno a nuestro nivel, digamos. Entonces, en el lenguaje más simple, esos pares de Cooper forman un fluido cuántico. No es propiamente, se podría decir que es un fluido, circula de manera conjunta, como un solo cuerpo, ¿sí? Después vamos a ver alguna relación que existe, por ejemplo, con el cerebro, cómo funcionan las neuronas del cerebro, que también se emparejan y también comienzan a comportarse de manera un tanto muy similar a los fenómenos cuánticos, ¿no? ¿Sí? Y hay quienes sostienen que el cerebro, de hecho yo lo creo así porque veo cómo el funcionamiento del cerebro, cómo las neuronas se conectan entre sí de manera como un cierto enlazamiento, como el entrelazamiento cuántico que existe en las partículas, ¿no? Bueno, cuando Marcelo, ¿sí? disculpa que te interrumpa, es que hay algunas manitas levantadas. Yo no sé cómo vamos a hacer si es un conversa. Terminamos y luego, si quieren, pueden anotar la pregunta para que no se les pierda y luego, sí, porque si no se va cortando y quiero Perfecto. terminar un poco la exposición para luego ir profundizar en algunos temas con la gente, ¿les parece? Vos nos indicás, claro, sí. ¿Ya? Bueno, entonces pasa que cuando se construyen dispositivos con ciertos materiales, por ejemplo, bueno, dos superconductores separados por una capa muy delgada, un aislante, los investigadores pueden observar fenómenos extraordinarios. Sí, uno de estos es el efecto túnel cuántico. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que, por ejemplo, en el átomo, en el átomo, un electrón estaba en un nivel, desaparecía y aparecía en otro? Eso se da por un efecto túnel, se denomina efecto túnel, sí, donde el electrón o la partícula está aquí y desaparece y aparece acá, ¿sí? Claro, cuando le damos energía. Esa energía permite el salto cuántico, pero no es que la partícula se ve moverse, ¿sí? Y luego, sino que en realidad está aquí, desaparece y aparece en otro sitio, ¿no? Entonces, el efecto túnel cuántico macroscópico, el sistema puede saltar de un estado a otro
aunque haya una barrera energética, como si una partícula atravesara una pared, pero aquí el sistema entero lo hace como un solo cuerpo cuántico, ¿sí? De hecho, también se han hecho, de ahí surge todo el tema de la teletransportación, porque es factible la teletransportación. Sí, porque todos los cuerpos están formados por partículas. Y si estamos formados por partículas, eso quiere decir que estas partículas también son ondas. Y al ser ondas podemos viajar de manera como onda de un punto a otro punto, ¿sí? Como teletransportación. Y de hecho se ha hecho teletransportaciones de rayos láser y mediante estos experimentos también se produjo el paso de la corriente eléctrica de un conductor a otro conductor mediante esto de los superconductores. ¿Por qué se utilizan los superconductores? Porque hay un mayor aislamiento. A ver, nuestra realidad es de esta manera y no es de otra, es por nuestra conciencia. Nuestra conciencia es la que nos da la realidad de las cosas como lo observamos. Todos los cuerpos, este cuerpo sólido, sí, está formado por partículas y en realidad es más vacío que partícula, lo que no me permite atravesar son los campos electromagnéticos que existen acá. Pero al mismo tiempo, sí, mi percepción de que esto esté aquí es un tema de nuestra conciencia, cómo ordena y organiza las partículas de un modo determinado. Pero también bueno, luego vamos a hablar del tema de la conciencia como una interconexión también entre las conciencias y de, ahí de la importancia de los pedidos, ¿sí? ¿Por qué los pedidos funcionan? ¿Por qué cuando uno hace un pedido profundo, ese pedido funciona? Se puede explicar desde la cuántica este hecho, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces les decía, este efecto túnel hace que pase, ¿no? Además, estos experimentos muestran niveles de energía discretos, lo que significa, cuando hablamos de discretos, acuérdense que es como que no es continuo, ¿no? Como que pasamos de uno a 2, o sea, no hay 1.1, 1.2, sino que hay una cantidad determinada y pasamos de esa cantidad a la siguiente, no hay una cantidad intermedia, eso quiere decir que es discreto, ¿no? Lo que significa que ese circuito macroscópico solo absorbe o emite energía en escalones cuantizados, muy parecido a lo que ocurre con los átomos, lo que ocurre dentro de los átomos en los niveles de energía. Y justamente en este año, en el Premio Nobel de Física, fue otorgado a 3 científicos, ¿no? Que justamente por estos hallazgos demostraron de forma clara y controlada que los efectos cuánticos, como el efecto túnel y la cuantización de la energía, no son solo para el mundo de las partículas, sino que pueden existir en un circuito eléctrico grande, hecho de superconductores. Bueno, ahora sí, entrando en nuestro tema, antes de entrar en nuestro tema, ahora sí las preguntas, sí, para aclarar algunas cosas, antes de entrar al tema de la conciencia y la relación que tiene esto con la conciencia, ¿no? Yo creo que Gracielita había levantado la mano, ¿no? Tratemos de ser lo más sintéticos, ¿sí? Quienes tengan preguntas, sí, muy sintéticos para ir. ¿Sí, Estela? Bueno, cuando empezó estos experimentos de las partículas con bueno, no me acuerdo cómo se llama, ese aparato enorme que todos ponían místicas ahí, Ah, era los justamente aceleradores. para comprobar el acelerador, era Ajá. para comprobar esto que estabas diciendo. Eh, yo pensaba que esos experimentos los estaban haciendo para que en un futuro existiera la teletransportación. ¿Puede ser? Hay varios experimentos sobre ese tema, ¿no? De hecho, como les digo, ya existe la teletransportación de láser. O sea, ¿sí? Existe. Se puede dar. Ahora, lo que pasa, hay un problema técnico, ¿no? No tanto. Disculpa. La teletransportación no es un problema científico, es un problema técnico, tecnológico. O sea, desde el punto de vista Ese teórico, viaje a la estrella, viste que se teletransportan, viste.
Yo pensaba que iban a hacer, que apuntaban a que algún momento los seres humanos nos íbamos a poder teletransportar. O Pero sea, eso, para es eso, posible, falta ¿no? tecnología, falta Claro, claro, tecnología. claro, exactamente. O Bueno, sea, a ver, gracias. hay que tomar en cuenta una cosa. Mire que toda la tecnología que tenemos actualmente, desde el punto de vista de la ciencia, eso son los mismos principios de principios del siglo XX. Es decir, la tecnología que estamos usando hoy es tecnología de conocimientos de hace más de 100 años, ¿sí? Entonces, por un lado, la ciencia siempre va mucho más rápida que la tecnología. La tecnología se basa justamente en la ciencia. Entonces, la teletransportación no es solamente una idea de que se puede hacer, es factible. O sea, es técnicamente no es posible, pero en un futuro seguramente habrá teletransportación. De pronto, primero con objetos, de pronto se podrá enviar, ahora que tenemos tanta dificultad, por ejemplo, para nuestros libros, para que puedan circular nuestros libros, podrían circular nuestros libros directamente de un punto a otro instantáneamente, ¿no? Bueno, y ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Marcelo, de lo que has dicho, de la inmensa, es probabilístico la física cuántica, pero al final el observador es el que define. Así es, Es así es. mucho que ver con nosotros, con el siloísmo, Claro, porque claro, claro, totalmente. la intencionalidad de la conciencia y la focalización, lo que al final va a definir entre ese montón de posibilidades, ¿verdad? Así es, Nuestro futuro como humanidad y todo eso, ¿verdad? así es, así es. Tenía algunas dudas de qué es la materia gris y la materia negra y todo eso, pero después mejor lo vemos. Ese es otro tema también bien interesante, Marcelo, más Guillermo materia oscura. Tula escribió algo y Rosita en el chat han escrito. Y vamos a verlo y Juanito quiere, levantó la manita Sí. también. Dale, Juanito. Sí, gracias. Tengo dos preguntas, pero haré una para empezar. La primera es, mencionaste o daste un ejemplo del uso común de la tecnología para referirnos al acceso en la vida cotidiana de lo cuántico. La pregunta sería, además de la intencionalidad que es evidente para nosotros en los más recientes descubrimientos de la física cuántica, eh, ¿cómo es y sería nuestras vidas cotidianas más cuánticas en un futuro cercano? Voy a simplemente citar esto de ya no, claro, cuando yo era muy joven se hablaba de la miniaturización, enseguida pasamos a la micro, Ajá. luego a la nano, ya estamos en el Armstrong, ¿verdad? Estamos ya hablando de una tecnología que alcanza a la dimensión de las neuronas. Eh, ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería más cuánticas nuestras vidas cotidianas en un futuro cercano? Hay principios también, por ejemplo, ¿verdad? Gracias. A ver, bueno, aunque todavía no entramos en el tema propiamente de lo que estábamos hablando de la conciencia y la intencionalidad, que es parte justamente de todo este tema de esta charla, que es la parte, digamos, eh, lo que hicimos hasta este momento es una revisión de la física para que se entiendan los principios cuánticos, ¿no? Luego toparemos los temas y ahí hablaremos más profundamente de ello. Quisiera ahora que, por favor, vayamos viendo en estos temas para que quede más o menos clara esto de lo cuántico. Sí, si hay alguna duda, si hay alguna pregunta o algún comentario que pueda verse con respecto a esto que hemos conversado hasta este momento. Perdón, Marcelito, hay dos comentarios en el chat. Uno es de Guillermo que dice, quiero preguntarte si intercambiaste con el negro alguna vez este tema de la física cuántica, porque el negro habla en sus escritos de Bohr. Aquí Bohr describe el átomo como un núcleo central con electrones orbitando a su alrededor
niveles de energía específicos y cuantizados. Y Ajá, el otro es de Rosita de Costa Rica que dice, entonces la física cuántica muestra que la medición afecta el estado de las partículas. Esto no prueba que la mente crea la realidad, pero sí que la observación es crucial para definirla. justamente, muy bien. Efectivamente, bueno, nunca hablé con el negro de ese tema. En realidad no hablé mucho con el negro, ¿no? Entonces, no, no se dio oportunidad para hablar de estos temas. Pero lo que dice Guillermo es así, ¿no? Y lo había comentado, ¿no? Que la energía hay niveles específicos de energía, donde están los electrones, ¿sí? Y en realidad los electrones son nubes, ¿sí? Es una nube, ¿sí? Pero hay niveles específicos de energía y hay saltos dentro de esos niveles de acuerdo a la cantidad de energía que tenga el electrón, ¿sí? Si nosotros excitamos a un átomo, le damos energía, entonces eso hace que pueda saltar la energía de un punto a otro, ¿no? Bueno, estamos. Entonces, bueno, entremos en temas más. Gracias, Marcelo, Bueno, gracias a todos, gracias. bueno, esto nos muestra que la física cuántica no es solo para las cosas infinitamente pequeñas. Se puede subir de escala y volverse relevante en dispositivos como que podemos manipular, ¿sí? Refuerza además la idea de que las reglas cuánticas, la relación de probabilidad y coherencia no son puramente teóricas, sino que se manifiestan en el mundo real de la tecnología moderna, ¿sí? Si esos efectos cuánticos pueden existir a nivel macroscópico, entonces la idea de conciencia estructuradora o que la observación importa cobra aún más sentido, porque no estamos hablando de metáforas vacías, sino de fenómenos muy concretos, ¿sí? Si hablamos de la conciencia y hablamos de los pensamientos y sabemos que los pensamientos producen y atraen acciones, que los pensamientos repetidos producen y atraen acciones más fuertes y que los pensamientos repetidos con fe producen y atraen el máximo de fuerza en sus acciones, es porque justamente la conciencia incide en la realidad, ¿sí? Cobra mucho sentido, pero aquí hay que tener muy en cuenta algunos aspectos porque a veces esto es llevado a otros campos de los cuales la física cuántica no habla, ¿no? Con la idea de que el observador participa del fenómeno, se expandió más allá de la física. Y ahí justamente surge una confusión muy común, que si el observador colapsa la realidad. En física cuántica se habla del colapso de la realidad, es cuando el observador define lo que está pasando. Es decir, ¿se acuerdan del gato que estaba en una caja? Esa caja con un elemento radioactivo que podía matarle al gato o dejarlo vivo en un 50% de probabilidad de cada uno de ellos. Entonces, abrimos la caja y el gato podría estar vivo o podría estar muerto. Cuando está cerrada, ¿sí? Según la visión de el gato está vivo y muerto a la vez en ese espacio. Y el momento que se abre la caja, se colapsa la realidad, porque el observador es el que incide en ese experimento, ¿sí? Entonces, esa confusión de que si el observador colapsa la realidad, entonces pensar positivo cambia el universo. Bueno, eso no es tan así, ¿no? La física cuántica no dice eso. Habla de la interacción entre los sistemas a nivel subatómico, no de que nuestros deseos muevan las montañas. Pero lo que sí sucede es que en la medida en que la conciencia humana va elevándose en su nivel y vamos ampliando colectivamente el nivel de conciencia como seres humanos, eso tendrá una mayor incidencia en ese mundo que queremos, ¿no? La realidad no es independiente del acto de observar. Entonces, y en ese sentido más amplio humano, podríamos decir que la conciencia participa activamente en la construcción del mundo que vivimos. De ahí que Silo siempre habló de la conciencia activa, ¿no? No porque cambie los electrones,
¿sí? Sino porque da sentido, dirección y coherencia a nuestra experiencia. Y porque si en medida que haya mayor influencia en los acontecimientos, mayor conciencia como humanidad, los acontecimientos se irán cambiando, ¿sí? De ahí la fuerza y la importancia de ese pedido profundo, ¿sí? De un pedido profundo. Ese pedido profundo incide en la realidad en medida de que vamos aunando diferentes intenciones en esa forma de mirar una situación determinada, ¿sí? Así es que una ceremonia de bienestar, por eso funciona, desde el punto de vista cuántico, ¿no? Desde el punto de vista cuántico funciona porque a la final es la conciencia la que genera, la que va aunando en una dirección. No es que cambia, no es que cambian los electrones o la posición o lo que sea, sino que hace que incide que una realidad determinada se dé de una cierta forma, ¿no? ¿Estamos más o menos claros con eso? Sí se entiende, ¿no? Desde nuestro pensamiento podemos entender que esto de una forma muy profunda y a la vez muy realista. La conciencia no refleja pasivamente el mundo, sino que lo estructura. No hay Es así, conciencia, es qué así. maravilla. No hay Es conciencia así, sin mundo, ni mundo sin conciencia. qué Si maravilla. todo está interconectado, como realmente está todo interconectado, también las conciencias están interconectadas. Y el futuro, como la realidad cuántica, no está fijada, sino que es un campo de probabilidades. Qué Entonces, hermoso. como es un campo de probabilidades, hay una ecuación, hay una función de onda. Y hay que generar las mejores condiciones para que ese futuro querido se vaya dando. Cuanto más lúcida es una conciencia, cuanto más coherente y orientada hacia el humano, más puede influir, no en el azar de las partículas, sino en el rumbo que toma nuestra historia. El observador cuántico y el ser humano consciente tienen algo en común. Ambos participan del mundo que observan. Y en esa participación se juega nuestro destino. La física cuántica nos muestra que la realidad no es un conjunto de cosas separadas, sino un tejido de relaciones. Y el pensamiento humano nos recuerda que dentro de ese tejido somos parte activa. Quizá el gran mensaje sea este, que el universo no está terminado y que cada conciencia, la tuya, la mía, la de ustedes, la nuestra, forma parte del proceso de construcción de la realidad. Así que si el acto de observar influye en lo que ocurre, vale la pena observar con atención, pensar con profundidad y actuar con humanidad. Y quién sabe, tal vez al final el gato se anime y sale de la caja felizmente. Bueno, eso. Qué hermoso. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Hermoso. Claro hola que Surco, sí, sí. sí. Hola, ¿cómo te va, Marcelo? Bien, bien. Esperé porque esperaba la relación esta última que hiciste, porque una cuestión es la física cuántica y todos los conocimientos paralelos que podemos tener fuera del conocimiento siloísta y su relación del uno con el otro, ¿no? Nosotros desde antiguo hablamos de la concomitancia, por Así es. ejemplo, el símbolo de escuela estaba en el Tíbet y estaba en Pentarrón, Perú, y estaba acá en el sur, en las comunidades originarias. Así que si lo tomás por el lado cuántico, Así es. podrían ser las partículas en el mismo tiempo en distintos lugares. Yo creo que yo soy investigador, ¿no? Entonces yo sé que la ciencia no es estática, Así es. aún las ciencias duras están en proceso, siempre están dando un paso más para profundizarse, ¿no? Eh, yo aconsejaría, creo que vos la debes conocer bien,
una película que nos recomendó el negro hace 20 años atrás, 15 años atrás, que se llama ¿Qué rayos sabemos? ¿Qué Ah, rayos sabemos? Y Guateplic, habla bueno, justamente de la cuestión física cuántica, y ahí muestra la película, muestra cómo la realidad es construida de una manera casi cuántica, ¿no? Es una mirada directamente de gente relacionada con la física cuántica. Interesante de ver, pero también tenemos que ver en cuanto al hecho del ojo, de donde se mire y demás, que tenemos algo muy antiguo. Ya Buda hablaba del acertijo del ojo centurias atrás, o sea, el tema del observador no es algo que descubre la física cuántica ni el silloísmo, ya viene de hace mucho tiempo, ¿no? Así que más que pregunta es decirte que me interesa siempre algo que tenga que ver con lo concreto. Lo concreto es, se escucha una voz, lo concreto es para qué nos sirven nuestras vidas en concreto, ¿no? Eh, por ejemplo, aparte te preguntaría en privado para qué sirven las cartas tarot, los enneagramas, en lo concreto, en mi vida, ¿para qué me sirve la carta tarot? ¿No? Te preguntaría cosas así, no por escéptico, sino para saber. Yo soy de los que no saben, pero investigo mucho. Y te agradezco el espacio y sobre todo la posibilidad de conectarme contigo. Yo sí hablé con el negro porque por esas cosas de la vida tuve la posibilidad. Esta no fue una de mis preguntas, obviamente, no lo fue. Pero me hubiera gustado, me hubiera gustado. Era más lo que hablaba él que lo que yo pude decir, que lo que yo decía era gracias. Un abrazo, Marcelo querido. gracias, Surco. Igual, igual, un abrazo grande. Bueno, Ma- sí, Creo que Marina levantó la mano. Marina. Hola, ¿cómo están? No sé si Marina o la otra Marina, porque creo que hay dos. No sé si soy yo. Bueno, sí. Todos. básica- básicamente, eh, el tema de la energía cuántica siempre ha sido para mí un tema como un fenómeno extraordinario, ¿no? Entonces, hay mucha de esto dando vuelta, inclusive, que todos los actos humanos pueden estar relacionados desde esa mirada, ¿no? Como un fenómeno extraordinario. Entonces, este, que, que no es la postura que Marcelo está tratando de hacernos comprender, ¿cierto? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, yo puse algo en el chat, no sé si lo alcanzaron a leer, si quieren se los leo, porque en la disciplina energética, básicamente, se habla de esta energía cuántica, ¿sí? Y cómo desde nuestra psicología se van eh, los sentidos que llegan a conciencia, hablamos de sentido el auditivo, el gustativo, ¿sí? De todo, el kinestésico, el sinestésico, llegan a nuestra conciencia y de alguna forma esto nos hace operar. Entonces, eh, mi pregunta es esa, ¿qué relación podría llegar a tener? Porque esta palabra cuántico, a mí cuando lo vimos en la disciplina energético, dice que la energía psicofísica se produce por esta energía cuántica. Entonces yo, en mi configuración, que pensaba que lo cuántico era solo de estas cosas mágicas que la gente expresa, y se me hizo todo un lío, ¿no? Pero sí es muy interesante ver qué pasa con los niveles de conciencia en cuanto a esto y en cuanto a imagen y percepción. No sé si es muy A ver, vamos tratando de por responder. parte. A ver, sí, en realidad la energía como tal es cuántica, en general, no es una cosa. Por favor, cierren, no sé quién tiene abierto el micrófono por ahí, que hay ruidos. Soy yo, soy yo. Bueno, bueno, entonces decía eh, cuando se dice que la energía es cuantificada, es decir, que es un quantum, un paquete de luz, ¿no? Un paquete de energía, ¿sí?
son paquetes de energía. Esos paquetes de energía quiere decir que no es, o sea, no es continua la energía y si se habla de eso en la disciplina se refiere de que hay un cierto tipo de saltos energéticos. No es que va subiendo la energía paulatinamente, sino que se da una energía en un nivel y salta a un siguiente nivel. Hay saltos, ¿sí? Eso sería lo cuántico. Ahora, con relación al tema, por un lado, Surco preguntaba acerca de eh, para qué pues, digamos, en lo útil, sí, para qué nos sirve esto, ¿no? Justamente, por un lado, es para saber que efectivamente eh, lo que nosotros pensemos no es indiferente a lo que pasa en el mundo, que lo que pensemos, sentimos y hacemos incide de una u otra manera en el mundo. Y cuando en el libro de la comunidad se dice que los pensamientos repetidos con fe producen y atraen el máximo de fuerza en las acciones, es porque justamente el pensamiento humano que está asociado a una conciencia, y esa conciencia está entrelazada con otras conciencias, y en ese entrelazamiento a nivel de conciencias es que, por ejemplo, nuestros pedidos tienen, tienen su razón de ser, ¿no? ¿Sí? Entonces, tiene eso que creo que es importante, el darnos cuenta que eso es así, ¿no? Bueno, sí, Juan Pablo, si estás hablando, estás... Hola, hola. Sí, Hola, sí, estoy, pero no estaba sí, sí. ¿Qué el tal? Qué micrófono. gusto Igual, un escucharte. abracito, un abrazo. Oye, que te quería comentar un fenómeno que eh, me lo comentaron directamente dos personas que tuvieron esa experiencia. Y la experiencia es la siguiente, que en una situación X, eh, un amigo chileno estuvo con el negro en una salitrera. ¿Ah? Estuvieron ahí y el negro sabía más que cualquiera de los chilenos que estaban ahí de la salitrera. Bueno, y uno de ellos se acercó y entonces le dijo, negro, quiero hablar un poquito contigo. Y el negro le dijo, claro. Y el negro hizo como algo raro, así como con la mano. Y resulta que en ese minuto comenzó una conversación donde este amigo eh, comenzó explicándole toda su vida, casi desde que era niño hasta el momento presente donde estaban conversando. Y entonces, bueno, termina la conversa, muy agradecido el amigo, y va donde otro amigo nuestro y le dice, oye, mira qué maravilloso que el negro me haya podido dedicar tanto tiempo, hemos estado hablando, y los amigos le dicen, pero ¿de qué estás hablando si han pasado como 3 o 4 minutos desde que estás con el negro ahí? Y le dice, no puede ser. Sí, yo le conté toda mi vida y hablamos de todo. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque pareciera que hay paquetes de información mental también, ¿no es cierto? Es mi hipótesis. Eso, quería comentar eso solamente. Gracias. Bueno, lo que yo te diría que justamente también desde el punto de vista de la física cuántica, ya que es este el tema de que estamos hablando, tanto el tiempo como el espacio es una concepción que surge desde la conciencia, ¿no? Sí. La conciencia le da tiempo y espacio a los acontecimientos, sino porque en realidad sabemos que el pasado, presente y futuro coexisten, ¿sí? Estoy hablando desde el punto de vista científico, ¿no? ¿Por qué digo que el pasado, presente y futuro coexisten? Porque, porque de hecho se puede viajar en el tiempo, ¿sí? Y se han puesto diferentes relojes que miden hasta relojes nucleares en aviones y se ha visto que el tiempo no es el mismo para dos observadores diferentes, ¿no? Y eso es comprobado dentro de la física relativista, se demuestra eso. Y
experimentalmente está dado, ¿no? Entonces eso quiere decir que el pasado, el futuro también está presente, y si el futuro está presente, eso quiere decir que el futuro existe ahora mismo. Que nosotros percibimos en esos tres tiempos de pasado, presente y futuro, es una percepción de la conciencia, al igual que el espacio. El espacio y el tiempo es una concepción humana, es una concepción desde la conciencia. Entonces, lógicamente, no estoy hablando de los tiempos psicológicos, hablo del tiempo como hecho, como tal, ¿no? Entonces es factible eso que tú cuentas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, Betty? Bueno, a mí me emociona mucho todo esto, porque a pesar de la edad que tengo, hace poco tiempo que conocí al siloísmo, a los mensajeros, a la escuela del siloísmo. Y realmente hay un montón de neurocientíficos actualmente que hablan de esta posibilidad de utilizar la energía cuántica para lograr cosas. Y Silo, con la experiencia de la fuerza, con el oficio, hace tiempo que lo venimos haciendo. Y a mí me cambió la vida, bueno, la vida, pero sobre todo me cambió la percepción de la realidad. Hace unos 3 o 4 años yo estuve en la sala ya en Puente de Vacas, y ahí un joven, muy joven y muy idealista y muy transparente, nos quería convencer a todos que los pedidos se cumplen. Sí, yo lo viví, yo con el oficio con la experiencia del bienestar, siempre, la ceremonia del bienestar siempre se cumplen. Y tiene que ver también con que el futuro está acá, el futuro está acá, y nosotros con la fuerza, con la experiencia de la fuerza intervenimos en el futuro, pero ojo, hay que dejar que la fuerza actúe libremente, porque ese fanatismo de que se cumple, que en 3 días, que hay uno que dice que en 40 días se cumple, no, es un esfuerzo consciente por ser lo más ecuánime, como la regla de oro, ¿no? No hagas a otro lo que no quieres que el otro te haga. Bueno, eso es fácil, pero lo más difícil o lo más complicado es no pienses en el otro o con intenciones al otro que no puedas aguantar cuando el otro las tenga hacia vos. Eso es fundamental, es el pensamiento, es el observador, porque realmente esos pensamientos, más si esa cosa tan vulgar, sí, que se muera. Bueno, quizá esa persona no se muere, pero mandás un vector de mala intención, de destrucción. Y bueno, y sabemos que el problema más grande que tenemos ahora como civilización es la violencia, pero resulta que la violencia la disparamos nosotros con nuestros pensamientos. Y es magnífico. Para mí, yo estoy muy emocionada. Es magnífico esto. Ya digo, porque lo que hoy casi es moda, neurocientíficos aplicando la física cuántica, sí lo vio hace ya 60 años. Así es. O más, Así es. 70. Es una maravilla. Y bueno, pero también nos da esa responsabilidad. Bueno, ahí esa experiencia que tuve ahí en la sala me cambió, porque yo era una persona que me consideraba muy piola porque era intelectual y porque leía y porque cuestionaba y porque esto sí, esto no. Pero lo que hacía era confundirme, despreciar, eliminar cosas que me hacían bien. Y en ese momento, con este chico afirmando que los pedidos se cumplían y viendo mi propia experiencia
los pedidos del bienestar que yo había hecho, empezó a funcionarme el corazón. Y no digo que muy bien, y no digo que muy coherentemente, tengo que hacerlo coherente, porque inclusive, qué sé yo, también el corazón se enferma no solo de tristeza, sino de una exaltación. Pero yo ahora, a esta edad, tuve la suerte que antes de partir comprenda lo que significa el funcionamiento del corazón con el cerebro. Ojo que no quiero hacerme la que ya lo tengo, ¿eh? Es un trabajo para la conciencia diario, porque como todos, primero que soy muy influida por mi pasado, por el pasado, porque tengo 78 años, tengo un pasado grande, pesado, hermoso, pero eso hay que trabajarlo mucho para liberarse y poder dejar al corazón y el cerebro funcionar libremente. Bueno, muchas gracias, querido amigo. Te agradezco tanto la intervención de hoy. Agradezco a todos los amigos que están acá, que seguro que ya han tenido esta experiencia 1000 veces, pero yo quería, a pesar de mis 78, soy muy nuevita en todo esto y me estoy encantada, enamorada. Gracias. Bueno, gracias igual, gracias Betty. Sí, Fuerza y Surco, alegría. paz, fuerza y alegría. Sí, Surco, No, muy breve. Hablaste de los aforismos y ahí tenemos una fruticita que compartiremos en cualquier momento debido a, no me voy a extender, o sea, voy a utilizar 20 segundos para decirlo, para equilibrar un poquito los tiempos. En los aforismos nosotros trabajamos 3 aforismos, pero son 5 los aforismos. Y hay 2 que son importantísimos, que no figuran en ningún lado, salvo en un escrito del libro. Así que en otro momento hablamos de eso. Un abrazo. un abrazo. Sí, sí, Juanito. Sí, una pregunta. La segunda que había anunciado ya la respondiste, gracias. Era acerca del pedido. Esta también, pero quería un poquito ver qué relaciones hacemos o podemos hacer entre pedido, el acto de observar y física cuántica. Bueno, tiene Gracias. total relación, ¿no? Total relación. Y en el siloísmo también, cuando habla el negro de la realidad, habla de lo cuántico también ahí, ¿no? ¿De qué realidad le hablamos al pez, sí? Bueno, tiene que ver con ello, ¿no? Sí, está totalmente relacionado, porque justamente la conciencia al ser activa, la conciencia al incidir directamente en los acontecimientos, en donde el observador es parte inherente del fenómeno, es decir, esa relación conciencia-mundo es, no se puede separar la conciencia del mundo ni el mundo de la conciencia, ¿sí? No podemos hablar de algo separado de la conciencia, sino es la conciencia la que mira y observa el mundo. Entonces, todo fenómeno, tanto el pedido como bien hablábamos acerca de otros aforismos, tiene que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Justamente. Creo, Marcelo, que Estela había una muchacha que levantó la mano y la bajó. Creo que sos, ajá. Sí, Maggie, buen día. Buen día, Marcelito. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Qué bueno lo que nos compartes, qué lindo, de dónde viene tan inspirado siempre y que nos resuena a todos nosotros por donde quiera que estemos. Qué linda lo que antes de Surco, la señora que nos compartió, qué lindo, me llegó al corazón. Y esta reflexión también, escuchándote, escuchándonos,
Me hace llevarlo, digamos, a todas esas experiencias de fuerza que hemos tenido, que nos teletransportamos a lugares, espacios y ámbitos tan profundos. En eso tenemos mucha experiencia de teletransportación. También todo lo que nos compartes me lleva entonces a que podemos nosotros reflejar cómo está mi vida en lo personal, en mi casa, en mi lugar, en mi parque interno, en los parques que tenemos, cómo esa relación tiene que ver entonces con ese mundo que habitamos, con esa fe inquebrantable que hoy día, por ejemplo, nosotros levantamos fuegos por todas partes para pedir hoy día por nuestro territorio aquí en Chilito que estamos de elecciones. ¿Ya? Definiendo el Sí, sí, destino sí. humano de este pueblo que es un pueblo de poetas y soñadores. Entonces, todo lo que tú nos transmites lo llevamos así al día a día con esa potencia, con esa luz, con esa fuerza que todos registramos cuando pulsamos en un mismo vibrar. Yo te agradezco y agradezco a los amigos que han estado acá. Gracias, gracias. Así es, y acá también estamos en elecciones, acá en Ecuador. Sí. Bueno, justamente, y no es una mirada ingenua esto, ¿no? No es, no es es tan en boga que con el pensamiento positivo, porque el pensamiento incide en la realidad, pero también el sentimiento y la acción. Sí, en esa unidad interna, en esa relación entre el pensamiento, el sentimiento y la acción, es donde en realidad podemos cambiar las cosas. Solo desde el pensamiento, no se puede hacer. Hay que llevarlo a la vida diaria, ¿no? Y ahí podemos ir cambiando la realidad que vivimos. Sí, Juan Pablo. Otro fenómeno que me parece curioso y que tiene que ver con el tiempo, eh, es que alguna vez, yendo en el camino Farellones, yo iba con un amigo y le dije, oye, nos vamos a caer. Y me dijo, chico, pero ¿cómo nos vamos a caer si vamos a 40 y no hemos tomado y estamos de lo más lúcidos? Y le dije, nos vamos a caer, así que por favor para y yo me bajo al tiro. Me dijo, no, pero si no va a pasar nada. A los 200 metros el auto se cayó por un barranco de 46 metros y la misma certeza que tuve de que me iba a caer, ¿cómo diablo pude saber que me iba a caer? Primero eso. Y esa misma certeza es la que tuve que no me iba a pasar nada. Entonces es curioso esto, cómo podemos adelantarnos a los fenómenos, ¿ves? Así Y esto es, tiene que ver con el tiempo. así es, sí, sí. Sí, Susi. Está silenciada, Susi. Tenés que abrir el micrófono o se iría. Mm, creo que no encuentra el... Ya. Sí, es de a Esa, poco. He, ya, he perdido la práctica antes, sí, podía sí. manejar. Buenas tardes, qué lindo, qué gusto conocerlos, escuchar hablar de estas cosas. Soy de Bolivia y de Bolivia les envío un saludo muy, muy afectuoso. Prácticamente yo estaba en un grupo en el que trabajábamos estas cosas, sobre todo la física cuántica, y la asimilábamos mucho con lo que plantea la medicina Callahuaya, Aymara. Probablemente es una visión andinocéntrica, pero no. Cuando hemos trabajado la medicina de la Amazonía, hemos observado también que no es una visión andinocéntrica, sino todo lo contrario, es parte de nuestra región. Y esto que tú dices, yo les invito a analizar, sobre todo, no solamente con la medicina ecuatoriana, sino también la mexicana, en la cual los yatiris, los amautas, quienes hacen las ceremonias, entran en contacto con esta dimensión, no sé si llamar dimensión, ¿no? Espiritual, donde no solamente la intención, la decisión, el contexto se ponen en concordancia porque ellos hacen sus ceremonias y toman algunas bebidas, en el caso de México la ayahuasca, en el caso del altiplano mascan la coca, hacen el picho y sabemos qué es lo que contiene, ¿no?
Entonces entran en una especie de meditación especial cuando hacen sus ceremonias. Pero lo más interesante de todo es que cada curación que hacen no es imposición con la mano, sino las curaciones dan resultados, sobre todo en el lado de los callahuayas, también con los aymaras. Entonces, esta visión es holística, de ahí que la Pachamama es tan importante, de ahí que un día de lluvia, un día de granizo, un día de trueno puede tener una lectura, una interpretación, pero por otro lado también es tan fuerte esta complementariedad con lo que te rodea, con lo que piensas, con lo que sientes, que, a lo que al final te ayudan, ¿no? Y antes con mucha incredulidad se veía estas ceremonias, ¿no? Ahora, claro, se han folclorizado y comercializado probablemente, pero cuando llegamos, yo he estado investigando algo sobre el diálogo de saberes con estos grupos de yatiris. Entonces, ahí uno empieza a descubrir, cuando lo ve con respeto, sin necesidad de comercializar, cuánto poder tienen, ¿no? Sus curaciones, sus visiones, sus formas de entender el mundo, sus formas de entender la vida, em, y qué equilibrado equilibrado y armónico, perdón, está, ¿no? Entre su pensamiento, entre su forma de hacer las cosas y lo que logran. Eso a mí me ha llamado enormemente la atención. No es sujeto de análisis de muchas personas, pero cuando nos remitimos a estas culturas antiguas, observamos que ellos tenían ese equilibrio total. Observamos que ellos hace mucho tiempo utilizaban la, la energía, ¿no? Em, y esto de la física cuántica, que antes ni se pensaba, es parte de una realidad concreta, ¿no? Que la manejan, que la utilizan, que la dominan algunos, otros que están explorando, pero los sanadores, los amautas, los yatiris, los colliris, que en Aymara pueden denominarse, esos son los términos que conozco, pero sé que en la Amazonía también existen y sé que en la parte del valle también existen, usan y manejan, ¿no? Y nosotros cuando analizábamos veíamos que era no otra cosa más, sino que el control de lo cuántico, ¿no? El control de estas energías. Y entonces, estoy muy de acuerdo contigo y agradezco mucho que vayan profundizando, porque ayuda a entender que mucho del conocimiento que han dejado los ancestros tiene mucha sabiduría. Así es. Sí, sí, sí. Así es. ¿Sí, Margarita? Primero agradecerte, Marcelito, por toda esta exposición breve, clara, directa, y estoy gratamente, no sorprendida porque reconozco tu sensibilidad y tu inteligencia también, y tu educación y tu formación en la ciencia también. Así que gracias por compartir todo eso con nosotros y me encantó mucho este cierre que le diste vinculándole a los pedidos. Y como concomitancia o por sincronicidad, justamente hay alguien en Chile que está haciendo una profundización con respecto a la ceremonia de oficio y personalmente, justamente la próxima semana voy a dar una charla sobre la ceremonia de imposición y ligado a este tema entre ciencia, conciencia y ceremonia. Entonces, tejer estos puentes
donde la parte racional, lógica y analítica no se desliga de la parte de la conciencia-mente, porque somos seres integrales, ¿sí? Entonces, en el momento que hablamos de conciencia, no tiene por qué ser separado de la ciencia, ni la ciencia, cuando habla de todos estos descubrimientos dentro de la física cuántica, está aportando a la conciencia de la humanidad también. Y en medio de esto están nuestras ceremonias, ¿sí? Las ceremonias donde trabajamos con una energía potentísima, como es la fuerza. Y si realmente logramos hacer con conciencia este manejo de la fuerza, el saber controlarlo, acumularlo, direccionarlo, podríamos hacer cosas muy interesantes con la humanidad en nosotros mismos, ¿sí? Y compartido con los demás. Entonces, esta conciencia comunitaria, esta conciencia colectiva, puede responder a lo que hacemos con las ceremonias, ¿sí? Quitándole de este bagaje quizás a veces demasiado mágico, técnico, ritualístico, que eso me parece muy importante, sino hacerlo desde otro espacio profundo del ser interno. Claro que Entonces, es la única forma que tenga validez, ¿no? sí, Si sí, no, si no es totalmente. como ir a misa. Sí. Exactamente, que ese es otro tema que yo creo que es bueno hablarlo, ¿sí? Porque podemos ritualizar las ceremonias, podemos volver las técnicas, y si algo dijo Silo es que no es una técnica ni tampoco es un ritual, ¿sí? Es una experiencia trascendente. Así es, justamente. Y el otro tema también que quería un poco, que es mi propuesta personal, mi experiencia también, es que cuando hablamos del manejo de la energía, no solamente estamos hablando desde el cuerpo físico, porque nos estamos limitando al cuerpo físico, a la mente, al cerebro y todo lo que nos sucede como cuerpo físico. A mí me parece interesantísimo también ya empezar a perder el miedo o el recelo o lo que nos suceda con respecto al manejo de la energía con el doble. Sí, a mí me parece eso importante. Y cuando hacemos cualquier tipo de ceremonia dentro del mensaje de siglo, trátese de oficio, bienestar, imposición, asistencia o muerte, estamos trabajando con el doble también. Y ese es otro tema muy interesante que sería bueno también en algún momento hablarlo. Bueno, Así es, sí, Margarita, gracias. gracias Marcelito. Igual, gracias, Margarita. Sí, efectivamente, así es. Sí. Marcelito, Es importante justamente esa conexión profunda que tiene que ver con el sentimiento, con la emoción, el pensamiento y la acción, y lo que vayamos haciendo, ¿no? Con eso tiene que ver esa transformación del observador, ¿sí? Cuando hablamos del observador, no simplemente es el acto de mirar por mirar, hay una conciencia detrás de quien mira, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Ahora, Raquel hace una pregunta acá en el chat que dice, la postura sería que el observador está fuera del tiempo y espacio y es el que organiza y determina las diferentes realidades. A ver, el tiempo y el espacio es una concepción desde la conciencia. La conciencia tiene esos tiempos de conciencia y esos tiempos que le da presente, pasado y futuro son desde la conciencia. Ahora, ¿es el que organiza y determina las diferentes realidades? Efectivamente, ¿sí? Dadas por el psiquismo, ¿no? El psiquismo es el que organiza, ¿sí? Desde la conciencia es quien tiene conciencia de esos actos, ¿no? O sea que ejecuta acciones en cada momento de nuestras vidas, lo que vamos transitando, sí es verdad, así es. Marcelo, ¿Sí? ordenar un poquito lo del uso de la palabra. Está primero Ivonne Papantanakis y Sí. luego está Estela Ibáñez. Sí, Ivonne. Bueno, primero agradecer porque la verdad es que ha sido tan claro, como siempre no quedo así como
con un montón de cosas que se encajan donde no las podía encajar sola y sos muy claro para ayudar. Y después iba a hablar de esto que habló recién Margarita, el cuerpo, el doble y el espíritu. Sentía todo el tiempo que lo cuántico está allí dándonos cuenta de que somos algunas veces onda y otras partícula y algunas veces todo y a la vez, muchas veces, también podemos sentir el vacío interno y organizar la energía alrededor, por lo menos es mi experiencia. Y me parece que fue de las cosas así como que me trajeron en la búsqueda hasta encontrarme con el siloísmo y agradezco todo, la permanencia, la persistencia de la búsqueda y el que estemos aquí reunidos para sentirnos y también sentir y pensar a nuestros seres queridos en cualquier espacio-tiempo en el que puedan encontrarse, porque todo esto de sentir que todo está aquí es algo que muy íntimamente uno puede ver. Te agradezco y nos agradezco Gracias, sí, por gracias. generar estos ámbitos, amigo. Y no dejar de decir que hay cosas muy interesantes en el chat que podríamos leer, no olvidarnos de que la reunión avanza y muchos se van a empezar a ir. Gracias. Bueno, revisemos, antes de darle la palabra a Estela, quiero revisar un poquito lo que está aquí en el chat. Dice Marina, lo nuestro es una experiencia y todo esto sirve o es útil en nuestra vida para ser más consciente, es parte de nuestro autoconocimiento y de velar nuestro mundo interno. Y cuando tú profundizas en mí y yo en ti, ahí nos encontraremos. Así es. La realidad no es algo que nos impone, sino algo que podemos transformar. Sí, no. Bueno, lo de Raquel ya había leído. Juan Pablo dice, hay que indagar sobre Pachita, quien hacía aparecer órganos de la nada que trasplantaba a sus pacientes. Hay suficientes relatos de gente. ¿Sería al respecto? Raquel, la palabra lo dice con ciencia y está unida y embuido. Si tenemos apertura en el análisis, ahí ingresan muchos términos y acciones de las que mencionan los términos. Bueno, agradecimientos de Margarita, Raquel, Maggie, gracias Victoria por tu ayuda con la coordinación del micrófono. Eso. Y, sí, Estela, estás sin audio. Ya, ya. Hola, ¿me Ahí escuchan está. ahí? Sí, ahí estamos. Bueno, con todo esto que se estuvo hablando me trae a la memoria los fenómenos que se han dado en las distintas culturas en la antigüedad. Por ejemplo, el ejemplo más evidente es las pirámides en Egipto y las pirámides en el continente americano. ¿Cómo es que estas culturas que no se conocían entre sí y aparecen? Pero a la vez también hay esto, también que en el caso de Darwin, por ejemplo, Darwin hace el descubrimiento de una forma empírica. O sea, él viaja y va tomando datos, pero otro, Wallace. bueno, vos lo sabés el nombre, yo no me acuerdo de los nombres. También llegó a la misma conclusión sin haber recorrido el mundo, pero los dos tenían la misma Claro, cosa. claro. Y Se habían justamente es muy conectado. curioso, porque Wallace estaba en Nueva Zelanda.
Ah, Sí, en aquella época totalmente separado del mundo. Wallace claro. en Nueva Zelanda y Darwin bueno, Darwin viajando por las Galápagos y por todo lado, como tú Bueno, bien por lo todo el dices. mundo, Sí, por así es, todo, demostrando la y teoría. mandando muestras también, ¿no? Ajá, Y sí, llegan a la efectivamente. misma conclusión. El tema es que Darwin publica primero que el otro. Por Así eso es. se toma a Darwin como el padre de la evolución. Y también lo relacionaba con todo esto que estaban hablando las chicas, o alguna de las chicas, el caso del chamanismo. El- Hay chamanes en las distintas culturas americanas, en este continente, y a la vez hay chamanes en distintas En culturas Siberia, asiáticas. así No, es. pero hay chamanes también, o sea, Sí, le sí, sí, podemos sí. decir chamanes. Y sin embargo, ¿qué pasa? Que nosotros acá en Latinoamérica, como se dedicaron a extinguir las culturas nativas, se fueron perdiendo todos esos poderes que tenían de contacto con la naturaleza, de contacto con los dioses, esos contactos muy profundos que tenían y que tienen las distintas culturas americanas, porque ahí está la esencia de por qué sana al otro. ¿Cómo es que sana al otro? De esta forma, con fe y con sus rituales ancestrales. ¿Mm? Bueno, es todo. Muchas gracias. Gracias, gracias, sí. Efectivamente, ¿no? Bueno, creo que estaríamos, ¿no? Si no hay más preguntas, si no hay más inquietudes, ¿Yo sí, podría comentar algo? claro, siempre. Ujú, claro. Gracias. Es algo breve y referido a una experiencia que tuve conmigo haciéndome el pedido. Hace unos días yo sentía emocionalmente cierta inestabilidad. Fui al médico clínico, me encontró bien, pero me toma la presión arterial. Yo siempre he tenido presión arterial normal o baja y me mide 170/80, que es alto. Y me dice, usted no tiene antecedentes de presión alta, así que durante 5 días se va a controlar y después me pasa los resultados. Bueno, aquí que yo me asusté porque es una imagen muy grave el tener presión arterial alta. Entonces fui a la farmacia debajo de casa y me encuentra el farmacéutico que había subido a 180/90. Y me dice, tenés que medicarte porque con esos niveles yo responsablemente tendría que pasarte a una guardia hospitalaria. No, no, yo ahora subo, porque estaba arriba de la farmacia donde vivo, y hablo con mi médica. Y claro, yo con esa imagen subí muy asustada, la llamo a mi médica de cabecera y me dice, bueno, digo, ay, deme una pastilla para bajarme la presión porque me va a agarrar una CB, porque esto, porque aquello. No, me dice, usted no tiene antecedente de presión arterial, haga alguna de las experiencias que usted me comenta a mí. Haga relajación, respire, bla, 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 bla. Yo, claro, asustada, lo único que atiné a convocar a mi guía y mi guía me da una señal que yo no la entendía mucho, pero bueno, no tenía intenciones, pero el julepe me hace hacer el oficio. Entonces agarro una grabación de distensión y el oficio y conectada con el guía. Le pedía y me entregué al oficio. ¿Qué pasó? Me relajé, hice ejercicio respiratorio porque además yo hago tai chi, bien, me relajé, hice el pedido con la fuerza, no sé si del miedo,
que me pasara algo, estaba sola, no sé a quién llamo, qué hago, bueno, pero yo tenía el guía y la senestesia que se me iba tranquilizando. Lo maravilloso, y yo les cuento lo que dicen los jóvenes, flashé, porque ¿qué hago? Bajo, qué sé yo, a la hora y media, 2, a la farmacia, me vuelven a tomar la presión y tenía 130/60. ¿Qué pastilla te dieron? Me dice el farmacéutico. No tomé ninguna medicación. Yo no te tomé mal la presionante, la tomé bien, es que no dudo de eso. Yo no podía comprender lo que me había sucedido con el pedido, pero sobre todo con el oficio. No podía, ¿cómo operó todo el tema de la conciencia sobre el sistema vegetativo, sobre mis representaciones? ¿Cómo operó? Y dije, fantástico, acá encontré el super remedio. Actualmente tengo la presión regulada porque la sigo controlando. Pero Marcelo, ¿qué sucedió ahí con la energía? Se normalizó. Claro, Eso, pero ¿qué claro. estuvo operando ahí? O sea, de los pedidos, la energía y Claro, claro. la fe, y la fe y Así es. toda la intención, la intención cuántica, digamos. Así que era para mí muy nuevo el que el oficio cómo opera en la sanación, que alguien dijo que es cierto, creo que Betty, que sí, totalmente, opera positivamente siempre. Así que tengo el oficio para cualquier sanación que tenga. Así es. Eso, Muchas gracias. el oficio es la sanación cuántica. Ahí está. Muchas gracias, Marcelo. Gracias a todos los Gracias. amigos. Bueno, creo que estaríamos, ¿no? ¿O hay alguien más que... Marcelo, quería hacerte una pregunta, pero no con esto, sino sobre el libro del Plata, creo que el próximo tema, ejercicio de activación centromotriz que forma parte del entrenamiento superior del libro del Plata. ¿Eso después se va a hacer? Bueno, ese es de otro espacio, ¿no? Sí, otro espacio. Pero bueno, me mandaron un mensaje si sabía algo y si te podía preguntar. Y dije, bueno, si me animo. Bueno, todavía no hemos llegado a esa parte Bueno, del texto, yo ¿no? contesté eso, respondí eso que vos me decís. Así que bueno, ese es otro espacio. Gracias, igual, ya está respondida la pregunta. Gracias. Gracias, Guillermo. Muchas gracias a todos y a todas. Qué linda participación, sobre todo a Marcelo, Gracias a todos, gracias a todos. porque Gracias a todas. Un abrazo. Gracias, amigos. Paz, fuerza, Muchas alegría. gracias. Gracias, Gracias. Gracias, Marcelo. bueno Gracias por el vernos. espacio. Gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, que estén Chao, muy paz, bien. fuerza y alegría. paz, fuerza y Gracias. Hola, Maroli, ¿qué tal? Qué gusto verte, tanto tiempo. Paz, fuerza y Hola, Juan José. Gracias para todos. Gracias. mucha fuerza Gracias. para Chile, que les vaya muy bien con las elecciones. Gracias a todos. Y acá también en Ecuador. Muchas gracias. También en Ecuador, claro que sí. Bueno, paz, fuerza. Gracias. Marina, te saludo la de Argentina. María.